Lo voy a dar, que creo que es un tema muy bueno, que habla sobre apostasía y herejías. Pero el Señor me dijo, no, vas a dar hoy otro tema que es hablar sobre la fe. ¿Qué es vivir por fe? Y entonces vamos a ver lo que dice Habacuc 2:4, sobre todo la última parte. He aquí que aquel cuyo alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Última parte B es la que quiero enfatizar. Mas el justo por su fe vivirá. Y si vamos ahora mismo a Hebreos 10:38, ¿qué dice? Ese es del antiguo, pero ahora vamos a Hebreos. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo vive por fe, y ahora vamos a ver qué es fe. Y si se echa para atrás, no va a agradar mi alma. Y en palabras de Jesús es esto: el que puso la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque parece que si yo estoy arando y estoy mirando para atrás, el surco no es recto. Seguimos. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice así: pero sin fe, vea que todos son versículos y he quitado algunos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, es decir, Él premia. Un galardón es un premio de los que le buscan. Y no sé si también di Romanos 14:23 con énfasis en el B, la parte B. Dice así: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, la fe es algo que le complace a Dios, y no solo le complace, la recompensa la fe. Si nosotros, usted y yo, camináramos más por fe y no por vista, no seríamos tan fácilmente derrotados por el enemigo o dominados por cosas que vienen contra nosotros, pues dice la palabra en 1 de Juan 5:4, yo creo que no la dice, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Sabemos que la fe es la llave para vivir y caminar en el Espíritu. La fe es la garantía, la seguridad de las cosas que usted y yo esperamos, es la prueba de las cosas que no vemos. La definición, por eso yo puse ese cántico de Nancy Amancio. A veces estas últimas canciones, eso con un contenido teológico impresionante. Y entonces a veces cantamos cosas porque nos parecen bonitas, pero hay que entender la esencia del cristianismo. Entonces, la fe, tenemos la definición en Hebreos 11:1, que es una definición funcional. ¿Qué quiere decir esto? Él no dice qué es la fe, sino lo que hará por nosotros. Entonces, es una definición funcional. Dice que la fe es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hasta donde yo sé, hay 3 grados del conocimiento: posibilidad de que algo ocurra, probabilidad y certeza. Entonces, cuando usted tiene fe, tiene la certeza, la convicción de que eso va a ocurrir, la convicción de lo que no se ve. La palabra fe es una palabra hebrea que significa, escuchen lo que significa fe en hebreo: firmeza, seguridad, fidelidad, reino, veracidad, honradez, lealtad. Y cada una de esas palabras describe la naturaleza misma de Dios. ¿Qué es fe? Fe es la habilidad divina dada al hombre para rebasar el ámbito natural, o sea, para moverse en lo sobrenatural. El Señor a usted y a mí nos ha dado un sexto sentido. A las personas que hemos nacido de nuevo, que un día nos arrepentimos y aceptamos a Cristo, Él nos dio un sexto sentido. ¿Y qué es el sexto sentido? Ese sexto sentido es la fe, para que usted pueda ver y oír en el mundo
sobrenatural en el mundo espiritual y para hacer la obra sobrenatural de Dios aquí en la tierra. La fe nos capacita para hacer la obra de Dios en la tierra y para poder oír y ver en el mundo espiritual. Cuando Dios hizo el mundo y cuando hizo al hombre, puso en el ser humano, en el hombre y la mujer, eternidad. Eclesiastés 3:11. ¿Para qué le puso eternidad? Para que el ser humano se pueda mover en dos dimensiones, en el ámbito espiritual, en el ámbito natural y en el ámbito físico. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto, ¿qué puso? Eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces Dios puso en el ser humano eternidad. ¿Para qué le puso eternidad? Para que usted y yo nos movamos en el mundo natural y sobrenatural, a la gente que hemos creído en Cristo. Si Dios no hubiera querido que el hombre, si Dios hubiera querido que usted y yo nos movamos solo en el mundo natural, no hubiera puesto eternidad en usted y en mí. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted se mueva en fe, y la gente que se mueve en fe se mueve en lo sobrenatural. ¿Qué es fe? Sí, la certeza, me da convicción, cómo funciona. Pero fe es esencialmente creer en Dios y lo que ha dicho en su palabra. Así que la fuente de fe, miren, ¿qué es esto? ¿Por qué creen que yo insisto tanto? Yo soy una pastora que ha amado la palabra y que he insistido demasiado en que la gente se meta en la palabra. Les mando el emoao, porque mire, yo hago el emoao. En unos pocos versículos me hace meditar, me hace pensar. Si no conozco el contexto, me voy a la Biblia para ver qué es lo que Dios me está diciendo. Es lo mínimo, son unos pocos versículos. Y este emoao no es que nosotros lo estamos revisando. El que está preparando el emoao es el pastor Benil, y él lo comparte con nosotros, me lo hace llegar a mí, y yo lo pongo en el grupo inicial, y a veces a algunas personas se los envío con mayor énfasis. Y es para que usted, ¿por qué? Usted tiene que tener fe, tiene que conocer la palabra. Si usted no conoce la palabra, no tiene fe, porque la fe no es un proceso mágico, la fe se desarrolla conforme usted conoce la palabra y otras cosas. Entonces, fe es esencialmente creer lo que Dios ha dicho en su palabra, y no solo creerlo, sino confesar esa palabra y actuar sobre ello. Hay que confesar reiteradamente y actuar sobre ello. Eso es fe. Cuando usted entiende esos principios de la fe, su vida cambia. En Romanos 10:17 dice, es conocidísimo, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Las novelas, el oír la palabra de Dios. Pero si yo voy a Santiago, me dice que no sea oidor, sino hacedor de la palabra. Entonces, la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Pero sobre todo, cuando usted obedece esa palabra, y la obedece y la proclama. Porque no basta con oír o creer, hay que confesar también. La Biblia dice ahí también en Santiago, crece en Dios, bien hace. Los diablos creen y tiemblan. Los diablos también creen y tiemblan. Entonces, fe es creer lo que Dios ha dicho en este libro, que son las buenas nuevas para usted y para mí, y obedecer esa palabra y caminar en ella confesando lo que dice en este libro. Ahora usted me dirá, ay pastora, pero es que viera que yo no tengo fe. Es normal al principio que usted no tenga fe, pero si ya tiene usted rato de estar en el cristianismo y no tiene fe, perdóneme, es porque le falta disciplina espiritual. La fe se desarrolla con el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es importante que usted lea la palabra, la escudriñe, aunque no sea un montón, la subraye y dígale, Señor, ¿pero qué es lo que me quieres decir con esto? Que no entiendo mucho, pero háblame. Entonces, usted quiere desarrollar fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted necesita conocer la palabra de Dios. Usted no se puede quedar solo con lo que escuchó aquí el domingo. Por eso es que vivimos debilitados. La fe se desarrolla cuando usted ora.
porque vivir sin orar es vivir sin Dios. Jesús oraba, se apartaba a lugares solitarios a orar y pasaba orando y con un minuto, 2 minutos hacía el milagro. Entonces la fe se desarrolla, número 1, con la palabra. Número 2, con la oración. Tienes que orar. Vivir sin orar es vivir sin Dios. ¿Y cómo se ora? Hay una palabra, una forma sacramental. Dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Todo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo veo pastores que dicen: Jesús, Espíritu Santo. No, somos 3. Somos una iglesia trinitaria. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Pero toda oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesucristo. Eso tiene que usted que tenerlo claro. Si usted quiere ver cumplido el precioso plan de Dios para su vida, debe estar dispuesto a ser guiado por la palabra de Dios y a obedecer esa palabra. El fundamento de nuestra fe, ¿en qué se basa nuestra fe? En lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, en lo que Cristo conquistó ahí en esa cruz. ¿Qué conquistó? Una salvación que salva, que libera a todo hombre del poder del pecado. ¿Es cierto o no? A través de Jesucristo somos liberados del poder del pecado y nos va a mantener libres en la medida y conforme usted camine en el Espíritu. ¿Qué es caminar en el Espíritu? Caminar por fe en la palabra de Dios. Caminar obedeciendo. Por eso yo he sido una mujer amante de la palabra de Dios. Y me preocupa el raquitismo espiritual que a veces tiene la iglesia. Uno los invita a un discipulado y siempre vienen los mismos. Pero a los que vienen al discipulado, ustedes le pueden decir si han aprendido o no. Cosas que aquí a veces no se predican, pero que son básicas. Y han llegado a otra estatura. Yo sé que están creciendo, porque la palabra de Dios nos dice: creced. Eso lo dice en la epístola de Pedro. Y así termina la segunda epístola de Pedro. Creced, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señores, lo que no crece se muere en el mundo espiritual. Somos llamados a crecer y usted necesita orar, usted necesita meditar en la palabra, usted necesita obedecer esa palabra. Así que nosotros no podemos caminar y vivir en el Espíritu hasta que usted y yo no nos demos cuenta claramente y plenamente de lo que Dios logró por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué logró? Nos dio salvación, nos dio vida eterna, nos dio sanidad. Entonces hay que apropiarse de eso. Enemigos de la fe. Hay 3 enemigos de la fe. Número 1, la incredulidad. Número 2, la duda. Y número 3, el temor, que aquí yo di una enseñanza solo sobre el temor. Y voy a entrarle un poquito al temor. Proverbios 29-25 dice: el temor del hombre pone lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y yo les expliqué cuando hablé del temor, que un lazo en Oriente Medio es una argolla que se le pone al animal aquí en la nariz y se le pone una cuerda para controlar al animal. Cuando usted tiene temor, el enemigo lo controla, lo paraliza, lo esclaviza y a veces nos hace huir de nuestras responsabilidades. Pero ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, escribiéndole a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado, vamos a ver, 1 Timoteo 1:7, no 17, 1:7. Creo que dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Cobardía es lo mismo, es una acepción de temor. Sino, ¿qué nos dio Dios? Espíritu de poder, amor y dominio propio. Y dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo, en una acepción es mente lúcida. Dios quiere que tengamos una mente lúcida, que tengamos poder, amor,
dominio propio. La duda y la incredulidad. Y señores, ¿sabe qué dice Hebreos de la incredulidad? 3:12, Hebreos. Mirad, hermanos, dice el autor de Hebreos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué hace la incredulidad? Te aparta del Dios vivo, te aparta de Dios. La incredulidad es un espíritu malo que utiliza, escuchen bien, la razón para llevarnos a rechazar y oponernos a Dios. La incredulidad usa la razón para apartarte del Dios vivo. Y la razón, sí, Dios te la dio para que te manejes en el mundo natural. Pero si tú quieres caminar en lo sobrenatural, necesitas creer esa palabra y actuar sobre esa palabra. La fe te sostiene. Y si te mantienes en la fe, es decir, en la palabra, creyendo esa palabra como una tabla de salvación, usted y yo vamos a encontrar estabilidad en tiempos inestables. Escuchen lo que digo. Vas a encontrar estabilidad en tiempos de inestabilidad, ya sea por problemas económicos, por problemas de salud, por problemas matrimoniales. Vas a encontrar estabilidad en tiempos inestables. La fe es la habilidad dada a todo creyente para creer lo que no es razonable. Si bien yo no vengo aquí negando la existencia de circunstancias negativas, la fe mira lo positivo y nos da la certeza y la convicción. La fe nos permite llamar las cosas que no son como si fueran y nos permite vivir en una provisión adelantada de Dios. Y te va a dar paz, porque sin paz y santidad nadie va a ver al Señor. El Espíritu Santo nos muestra a través de la palabra de Dios lo que Dios ha provisto para usted y para mí. Y por la fe extendemos la mano y nos apropiamos de ella. En Romanos 8:32 dice, ¿y cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, o sea, el Padre ni siquiera escatimó a Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Porque los pensamientos de Dios para usted y para mí son pensamientos de paz, son pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que deseamos, pero tenemos que ser obedientes a eso. Vivimos por fe, confiando en lo que Dios dice que somos sus hijos, amados, y que tenemos y lo que tenemos en Cristo Jesús. Dice la palabra que nosotros estamos completos en Él, porque Jesucristo es la cabeza de todo principado y de toda potestad. ¿Saben qué? Para hacer la guerra y para pararse en autoridad, usted tiene que saber qué le dio Jesús. Y tiene que caminar en santidad. Entonces, ¿cuál es el miedo? Camina en santidad, camina obedeciendo la palabra y a ver si el diablo no tiene que huir. Se opone. Por eso la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Porque él no es un gatito, pero hay que resistirlo. Entonces cuando la gente dice, ay, yo no quiero hablar de guerra espiritual, es necesario. Es de lo que Cristo conquistó por usted y para mí, porque somos el ejército del Dios viviente. ¿O es que quiere que le arranque unos pedazos si Jesús vino a echar fuera demonios, a sanar enfermos? ¿Qué quiere? ¿Un evangelio completo o con pleitos? ¿Un evangelio donde le quito las partes que no me convienen? No, señores, eso no es así. Tenemos sanidad para nuestro cuerpo, eso dice la palabra. Provisión
para nuestras necesidades materiales. El Señor dice por allá en Filipenses, suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y a veces hay problemas económicos, pero Dios quiere ver lo que hay en tu corazón. Señor, aquí estoy. Y comience a proclamar, yo no dependo del hombre, dependo de tu provisión. Y voy por esa provisión en tu nombre, Jesucristo. Porque tu palabra dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Oye, pero para decir eso usted tiene que conocer la palabra. Y como nunca la abres, entonces no puedes desarrollar fe. Porque fe no es solo creerla, es confesarla con mi boca, reiteradamente diciéndole a Satanás los derechos legales que usted tiene. Eso es fe. ¿Qué más dice la palabra? Que somos librados de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué de la muerte? Porque el Señor nos ofreció vida eterna. Y aún dice el salmista, después de la muerte tu mano me guiará. Él viene a darte la mano para pasar de esto natural a lo sobrenatural. Y Él nos ofreció vida eterna. Entonces todo eso lo conquistó el Señor para nosotros. Esto no es una religión, es una cuestión de vivencia. Cuando recibimos la salvación, cuando usted y yo nos arrepentimos y recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos una salvación integral, completa. Y conforme usted camine y continúe en esa salvación, caminando por fe, caminando por la palabra de Dios, vamos a disfrutar de todo lo bueno que Jesús logró por nosotros. Cuando en la cruz del Calvario dijo, consumado es, y expiró. Juan 19:30. Él dijo, consumado es. En este momento, a partir de ese momento, porque estamos hablando de San Juan 19:30, ahí ahorita lo van a poner. En ese momento, nuestra redención fue completada. Por consiguiente, habiendo sido salvados o rescatados del poder del enemigo, somos puestos en libertad por la verdad. Oye, pero ¿qué es la verdad? Es que la verdad es relativa. No, señores, bíblicamente, si usted es un cristiano, la verdad es Cristo y su palabra. El salmista en el Salmo 119 dice, la suma de tu palabra es verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino. Número 1, camino. Y luego dice, y la verdad, y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través mío, si no es por mí. Así lo dijo. Entonces, ¿qué es la verdad? Cristo es la verdad. Y la suma de su palabra que está en este libro es la verdad. Si usted camina en esa verdad que es Jesucristo, vamos a disfrutar de todo lo bueno que Jesús logró por nosotros. Y vamos a tener libertad. Y si vamos a permanecer libres mientras caminemos en la dimensión del Espíritu. En 2 Corintios 3:17, el apóstol Pablo dice al final, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y a veces caminamos como cautivos, como prisioneros, llenos de temor, llenos de incredulidad. Muchos cristianos hacen una montaña de un granito de arena y pasan toda su vida intentando escalarla. Pablo se rehusó a vivir en lo negativo. ¿Recuerdan los que estábamos aquí cuando hablamos de que el Señor lo manda a Roma y todo lo que pasó en ese trayecto? Pablo dice en 2 Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y luego dice, hay otro pasaje que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él mismo dice, sé vivir en abundancia, porque Pablo no era, el oficio de Pablo era constructor de tiendas de campaña. Un hombre muy instruido a los pies de Gamaliel. Pero dice, todo eso lo tengo por basura, por amor a Jesucristo. Entonces, la fe nos permite llamar las cosas que no son como si fueran.
Y la fe se prueba como el oro que se pule. Y cuando el oro se pule, se somete a grandes temperaturas. Pero después de eso, si usted pasó la prueba y ganó, usted tiene un grado más, un rango más en el mundo espiritual. Y usted es de los que Satanás le tiene miedo, porque sabe que es un hombre o una mujer de fe. Y él sabe que esa palabra es verdad, que es el dicho que salió de la boca de Dios. Pablo no dijo que no tuviera problemas o que no hubiera estado acongojado, sino que siempre vivía con gozo. Pablo no vivió revolcándose en su pesar. Muchos cristianos se sientan en sus problemas que los empollan y sacan pollitos. Pero en Isaías 26:3, y después vamos al 4, dice así: tú guardarás, Isaías 26:3. Ay, es que yo no tengo paz. Pero aquí dice claro: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, ¿qué necesita usted para tener paz? Que el pensamiento tuyo esté perseverando en Dios, en su palabra, no en lo que le dice el hombre. Por eso cuando la Biblia, y es Pablo el que lo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, lo que el hombre le diga, no importa, créale primero a Dios, porque así vas a agradarlo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe no está en el aire. La fe está en creer y confesar la palabra de Dios. Si con eso ustedes lo llevan en su corazón y en su mente, yo quedo satisfecha por esta predicación. Y luego dice en el verso 4, confiad en Jehová perpetuamente. ¿Qué es perpetuamente? Siempre. Porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. La fuerza de los siglos está en que confiemos en Jehová. Por eso ya ahí uno de los profetas menores dice: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Usted será débil, pero con Cristo es más que vencedor. Diga el débil, fuerte soy. El hombre natural siempre va a necesitar, y el hombre natural es el que nunca ha escuchado de Dios o el que no le da la gana. Pero hay cristianos carnales que se comportan como un hombre natural. Y entonces el hombre natural siempre va a necesitar del conocimiento que viene de los 5 sentidos. Pero el hombre espiritual, que se maneja por la fe, por la palabra de Dios, siempre será libre a través de la fe en la palabra de Dios. A veces yo les decía, cuando hablaba de los temores, hay gente que tiene mucho miedo a morir, o que se muera un hijo, que se le muera el cónyuge. A mí muchas veces me ha dicho: te voy a matar. Y yo le digo: sí, ¿cuál es el problema? Yo sé para dónde voy. ¿Y sabes qué? Si tú crees que matándome a mí esto se acaba, yo he sembrado la semilla en mucha gente. Y si había un Saúl, Dios puso a un David. Y si había un Moisés, Dios levantó a un Josué. Va a levantar a alguien mejor que yo, así que no te preocupes. Mire, que me deja en paz. Pero si yo, ¿y si me muero? Y si me muero, me entierran. Y usted diga: bueno, creemos que la pastora está allá en el cielo con el Señor, gozándose, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Y en Hebreos dice que Dios vino como hombre, participó de todo lo que es un ser humano, para por medio de su muerte librar a los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso está en Hebreos 2 por ahí. Bueno, estoy parafraseando. Entonces hay gente que es un miedo a morir. Y una cosa, pero si usted tiene fe y se para también, porque dice la Biblia también, yo le digo todos los consejos que dice la Biblia: vendrás a la vejez en la sepultura.
como gavilla de trigo que está lista para la siega, como una planta que está lista para cortarla. Pero si usted todavía no es un viejito, pelela. Dígale, Señor, aquí estoy. El librar de la muerte le corresponde a Dios. Dice el salmista, y el librar de la muerte le corresponde a Dios. Eso es un salmo. Entonces, si usted está aquí, es porque Dios te ha librado de la muerte, porque tiene un propósito con usted y conmigo. Y no solo que usted venga por su maná, es que usted comparta ese maná, porque lo que Dios quiere es que nosotros despoblemos el infierno y poblemos el cielo. Y nosotros tenemos una responsabilidad de reproducirnos. Es decir, yo solo vengo por lo mío y no comparto con nadie, por el amor de Dios. Seguimos. Sabemos que Dios está siempre comprometido con su palabra. Ay, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Búsquese en Marcos 13:31. Dios está comprometido con su palabra. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué pasa? No pasarán. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios tiene la misma naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eterna, sobrenatural. Mis palabras no, el cielo y la tierra van a pasar porque vamos a tener cielos nuevos, pero la palabra de Dios no pasará. Y hay otra parte que dice, y la palabra de Dios permanece para siempre en los cielos. ¿Por qué? Porque es el dicho que salió de la boca de Dios. Jesús dijo que vivimos, que no, en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí en la tentación, después de 40 días de ayuno y oración, viene el enemigo, Satanás, y le dice, mire, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor, citando Deuteronomio, le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después de 3 tentaciones, Satanás se fue y vinieron sus ángeles a ayudarle. Y dice que se fue por un tiempo. Pero si Jesús, siendo Dios, venció a Satanás con la palabra de Dios, porque la conocía desde chiquillo, porque la había aprendido en la sinagoga y en la casa, ¿cómo es que usted y yo nos damos el lujo de ser tan analfabetas espirituales y no tener conocimiento de la palabra de Dios cuando algunos ya tienen años debiendo ser maestros? Es necesario que se os vuelva a enseñar los rudimentos de la palabra de Dios. Perdone que esté hablando así, pero es lo que Dios puso en mi corazón. Ahora quiero decirles, por eso es que Dios está comprometido con su palabra. Él está comprometido con su palabra. Vean lo que dice Jeremías 1:12. Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Otra versión dice, y me dijo Jehová. Jehová le dice al profeta Jeremías, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y otra versión dice, así es, dijo el Señor, y eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Él está deseando que usted abra la boca y declare la palabra sobre cada cosa en especial. Mire que se va a morir fulanito. Bueno, la palabra de Dios dice eso y yo voy a proclamar esa palabra. Lo que sea. Proclame la palabra, lo que Dios dice con respecto a eso. Pero por eso es que a veces le creemos más al hombre que a Dios. Y por eso no nos podemos mover en lo sobrenatural. Usted y yo tenemos un derecho legal para esta vida en el Espíritu, por la justicia de Jesucristo. Por el sacrificio, lo que hizo Cristo. Por eso usted tiene un derecho legal para entender lo que Él hizo en la cruz y apropiarse de eso. También tenemos derecho a toda provisión de Dios, porque Él nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo.
Y en Filipenses 4:19 Pablo lo dice: mi Dios pues, tienes problemas económicos, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cómo nos dará también con él todas las cosas, y envió a su Hijo Jesucristo. Ahora, la fe está basada en la palabra de Dios. ¿Estamos claros? La fe no está en el aire. La fuente de la fe es esto: obediencia a esto, oración. Cuando usted se congrega, usted adquiere fe, primero, porque está obedeciendo la palabra, porque la Biblia dice en Hebreos: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino dándoos ánimo, porque el día del Señor se acerca. ¿Y a qué viene usted a la iglesia? Usted viene a la iglesia a alabar y adorar a Dios. Y número 2, a ser instruido en la palabra. Así que ténganle pereza a esos pastores que agarran un versículo y hablan, y el resto se ponen a hablar de ellos y no están hablando de la palabra. Porque lo que cambia a las personas es la palabra de Dios. Eso es lo que transforma. Ahora, entonces, amados, les animo para que saquen y sacudan esa fe que ha estado inactiva y entren a tomar sus posesiones. Tomen el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Y yo le diría, no solo el escudo, el pavés. Oye, ¿pero qué es el pavés? Es un escudo que cubre todo el cuerpo. Como los antimotines que llegan. Tome el escudo de la fe y tome el pavés, que es el escudo que cubre todo el cuerpo. Tome el escudo de la fe ahora y regrese a la batalla. Yo no sé cuál es tu batalla, si es de salud, si es financiera, si es del matrimonial. Regrese a la batalla. Crea que el pasado está bajo la sangre de Jesucristo, y entonces ese pasado ya no le va a hablar más de fracaso, porque usted vive ahora en el presente, en lo que Dios dice en la palabra, lo que la palabra dice, Dios dice a través de su palabra. Por lo menos en Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel quien nos amó. ¿Y quién nos amó y se murió en una cruz? Por medio de Jesucristo. Ustedes y yo somos más que vencedores. Una advertencia: no corra precipitadamente hacia su futuro por su victoria y su éxito. La fe es la respuesta, no la esperanza. La esperanza mete todo en el futuro. La fe trae todo al presente. La fe es ahora. No es mañana. Por la fe usted ya lo tiene. Y lo que hay que hacer es proclamar la palabra. Presente. Dios no necesita el tiempo. Él habita en el ahora. Una de las razones por las que no vemos manifestaciones sobrenaturales en la iglesia, como milagros, señales, maravillas, es que todo toma lugar en el ahora y nosotros vivimos esperando que esas cosas sucedan en el futuro. Por la fe ya las tenemos y las venimos proclamando. Por eso uno conoce a una persona de fe. Por lo menos yo, que ya soy una vieja, conozco a la gente de fe. Ay, sí, Dios primero, pero un Dios primero tan lastimero que hasta que me dan ganas de sacudirlo o sacudirla. Seguimos. La fe no es en el futuro, porque la fe no va a ser. La fe es ahora, en el presente. Porque en el ámbito sobrenatural, el pasado y el futuro se juntan en el presente. Ahora usted vive en el Espíritu. Usted vive en el presente, creyendo y proclamando la palabra de Dios. Creyendo que tiene la fe que necesita para hacer la voluntad de Dios. Dice Hebreos 12:3. Perdón, Romanos 12:3. Romanos. Digo pues, está hablando Pablo, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe
que Dios repartió a cada uno. Si usted un día aceptó a Cristo de corazón, usted tiene una medida de fe que puede aumentar o que puede disminuir. Todos los creyentes se preguntarán, ¿ustedes tienen fe? Sí, señores, pero en diferentes medidas. La palabra de Dios nos confirma que todos tenemos fe, pero no en la misma medida. Dios llevará a un nivel de fe más grande a aquellos que hayan creído en cosas mayores y que hayan hecho crecer su fe a través de la oración, a través de la proclamación de la palabra, a través de congregarse, porque la fe debe crecer. La fe no es un proceso mágico, ¿no? Son disciplinas que te van a dar como resultado aumentar la fe. Cuando llevamos nuestra medida de fe hasta el límite, entonces Él nos impulsará a un nivel mayor. Cuando vivimos muy confortables en un lugar donde nuestra fe no es retada, es posible que la medida de fe que tenemos se pierda en lugar de aumentar, porque estoy muy cómoda, ¿cómo es que decían? Algo de algo demoníaco, de ese confort, de que no, ahí estoy, no tengo nada, estoy muy bien, estoy muy acomodado, voy a la iglesia, pero no hay nada que rete mi fe. Si somos buenos mayordomos de la medida de fe, porque si usted un día aceptó a Cristo, se le dio una medida de fe. Si usted es buen mayordomo de la medida de fe que tenemos, Dios nos dará más. Si usted la sabe administrar, te va a dar más fe. Usted debe ejercer la fe ahora, basado en el hecho de que la tiene, porque Dios dice que la tiene. ¿Que la va a hacer crecer? Sí. La fe es básicamente, vea que se lo estoy poniendo bonito y reiterativo, confianza en la palabra de Dios. ¿Qué es una medida de fe? ¿Cómo lograrlo? Confesando y creyendo la palabra de Dios. Confesando y creyendo. O créalo y confiéselo. A menudo nuestra cabeza se atraviesa en el camino. Siempre se va a atravesar. Y nuestra razón quiere que seamos razonables. Pero en el Espíritu tenemos la mente de Cristo. ¡Ay, que de dónde saca eso! 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso dice Pablo. Cuando hablo de la razón como enemiga de la fe o de lo sobrenatural, recuerden, la fe es la habilidad que Dios me dio, el sexto sentido, para manejarme en lo sobrenatural. Y la fe se basa en creer y actuar sobre la palabra. Entonces, cuando hablo de la razón como enemiga de la fe o de lo sobrenatural, quiero que entendamos un punto importante. La razón o el intelecto tiene su lugar y debemos usarla en este mundo físico. Dios nos dio intelecto, razón, mente para que usted se mueva en el mundo físico para tomar decisiones en el mundo natural. Pero cuando se quiere usar la razón en el ámbito sobrenatural, no funciona. Porque necesitas elevarte con alas de águila. Porque necesitas actuar sobre la palabra de Dios. La razón es una capacidad dada por Dios para operar. La razón es una capacidad que Dios le dio al ser humano para que se maneje en el mundo natural. Pero la fe es la mente de Dios revelada al hombre y es a la vez la habilidad divina para superar el ámbito natural. Si yo quiero entrar a lo sobrenatural, tengo que moverme en fe.
las lenguas, muchas cosas. Eso es lo sobrenatural. Cuando dice, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando uno comienza a orar, entre más usted ejercite esas lenguas, hay gente que las tiene y ni las ejercita. Dios le da más y le da género de lenguas. Y cuando usted puede lograr hasta 1 hora hablando en lenguas y no para, uy, eso es delicioso. Te conectas, te recargas y el diablo huye. Bueno, sigo. ¿Por dónde iba? La fe es la mente de Dios. Dios no espera que usted y yo entendamos todo lo que Él dice. Escuche bien. Dios no está esperando que usted entienda todo lo que Dios dice en su palabra. Pero sí espera que la crea. Y una vez que usted la crea, creyéndola, el Espíritu de Dios nos trae entendimiento, pues Él nos guiará a toda verdad. San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, oye, ¿quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, que es una persona, que no es un, como dicen algunos de los testigos de Jehová, una fuerza, no es una fuerza, es una persona. Y como tal merece respeto. La fe es una actitud correcta del corazón para con Dios. La fe no es lo que sentimos, sino lo que creemos. Cuando uno actúa por fe, no es lo que siento. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Porque el que vive por las emociones está aquí y está abajo. Uno vive por la fe en la palabra de Dios. Entonces la fe no es lo que yo siento. Ay, no siento nada. Oré y estoy igual. ¿Qué pasó con los leprosos? 10 leprosos que llegaron ahí donde Jesús. Y de largo le dijeron, Señor, si quieres puedes sanarme. Y el Señor los sanó, pero los dijo, no los sanó inmediatamente. Les dijo, vayan y preséntense donde el sacerdote. Porque legalmente el único que podía declararlos libres de la lepra era el sacerdote, después de un ritual ahí con sangre, e incorporarlos a la sociedad. Y en el camino, cuando dieron esos pasos de fe, quedaron sanos. A veces hay que pasar un proceso. Y de esos 10 leprosos solo uno vino a darle gracias a Dios. ¿Y dónde están los otros? Porque a veces tenemos la lepra, que es el pecado que endurece nuestro corazón. La fe decía que no es lo que sentimos, porque el corazón es muy engañoso, dice la palabra, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y dice también Jeremías, yo Jehová. La fe no es lo que sentimos, sino lo que creemos. Pero no basta solo con creer en el corazón. Escuchen esto, que esto es vital. La creencia debe ir acompañada de la confesión de nuestra boca. Oye, pero ¿cómo vas a confesar nada si no conoces la palabra? Si uno les dice, mire, apréndanse estos versículos y no se los aprenden. Y eso va para todo el que yo le he dicho, apréndanse estos versículos. Porque hay momentos en la vida donde uno no tiene esto a mano, donde el enemigo lo ataca y ahí hay que soltarle todo lo que usted sabe. Y eso requiere de disciplina. Si usted es un soldado, usted tiene que ser disciplinado. Tiene que ejercitarse. ¿Quiere ser usted un soldado o un bello durmiente? Hay cristianos que son bellos durmientes, pero somos el ejército del Dios viviente. Esa es la verdad. Entonces decíamos que la creencia, si yo ya creo en la palabra, abra la boca reiteradamente y diga esa palabra. Ay, no, porque qué vergüenza, ¿qué van a decir de mí? En el momento en que usted cree y confiesa, apunten, creer y confesar reiteradamente la palabra de Dios y nos paramos firme en esa palabra, Dios actúa a nuestro favor, lo cual quiere decir que el diablo está derrotado. Y a veces no es un proceso fácil, porque Dios prueba la fe. Como el oro, que se somete a altas temperaturas.
Jesús dijo, recuerden en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, hasta aquí puedes venir contra mí, diablito, porque lo que está escrito a favor mío va en contra tuya. Y él lo sabe. Si ustedes un día, Dios les abre los ojos espirituales, cuando usted pelea y comienza a decir la palabra, eso es como la sal que le echa a una sanguijuela. Se va derritiendo. Porque ellos saben que eso es verdad. El problema es que a veces el cristiano no sabemos que es verdad. Cuánta fe tenga usted en Dios, depende de cuánto haya probado a Dios en su palabra. Ezequiel 12:28 dice así, profeta Ezequiel, diles por tanto, ¿está ahí? Así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. La fe tiene como fundamento la palabra de Dios. Dice el salmista en el Salmo 119:89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Hermanos, nuestros sentimientos pueden ir y venir, bajar y subir, pero la fe está arraigada y fundamentada en la verdad de la palabra de Dios. Eso es. No edifique sobre el fundamento incierto de sus sentimientos, porque hoy estás arriba y mañana estás abajo, sino por la palabra de Dios, que es el equivalente a Dios mismo. Así que la fe en la palabra de Dios es fe en Dios. Recuerde esto, y ya voy aterrizando. Dios no siempre está comprometido con usted, pero Dios siempre está comprometido con su palabra. Puede ser que no esté comprometido con usted, pero con su palabra sí. Y una vez que usted y yo estamos bien parados en ella, entonces Dios se compromete con nosotros. Somos cartas vivas, decía Pablo, cartas leídas, usted y yo. La gente no siempre lee la Biblia, porque esa es la verdad, pero siempre está leyendo a los cristianos. Estamos aquí para anunciar esta vida maravillosa en el Espíritu, y la anunciamos disfrutando de todos sus beneficios. Esta es la vida abundante que Jesús vino a dar. Las cosas del Espíritu de Dios solo pueden ser percibidas, entendidas, vistas y creídas por el sexto sentido que Dios nos dio. ¿Que cómo se llama el sexto sentido? La fe. Para manejarnos en el mundo sobrenatural. Así que estamos aquí para anunciar esta vida maravillosa en el Espíritu, y la anunciamos disfrutando de todos sus beneficios, porque somos peregrinos y extranjeros aquí. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y esta es la vida abundante que Jesús vino a dar. Las cosas del Espíritu de Dios solo pueden ser percibidas, entendidas, vistas por la fe. Pablo oró para conocerle a él. Jesús tenía conocimiento propio, pero él dependía de su Padre en cuanto, cómo y cómo usarlas. Jesús dijo en San Juan 5:30, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Oye, pero qué lindo. En el plan, Jesús y el Padre tenían la misma naturaleza, pero en el plan de salvación, Él vino a someterse en todo al Padre, porque Él vino como un hombre. Y qué lindo es leer y saber que Jesús dijo que no podía hacer nada por sí mismo, y después verlo hacer todo lo que hizo: resucitar a Lázaro, resucitar al hijo de la viuda de Naín, resucitar a Tabita o a Dorcas.
Su poder y la autoridad de Jesús vino de su sometimiento, de la obediencia al Padre. Ahí le vino autoridad. Entre más sea obediente usted a Dios, a su palabra y a las autoridades que Dios ha puesto sobre usted, más autoridad va a tener. Esa es la verdad. Y debemos caminar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. La mejor forma de anunciar el cristianismo es disfrutándolo. ¿Saben eso? Dios quiere que vivamos en el Espíritu, caminando, creyendo y respondiendo a la palabra de Dios. Entonces usted también podrá decir como Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O usted puede decir como Pablo en cualquier situación, y este versículo que vamos a leer está en Hechos 27:25, que fue un tema que yo di aquí y que lo abordé ampliamente, destino de triunfo asegurado. Y si ustedes vamos a ver si lo tenemos por ahí, estamos hablando de Hechos 27:25, que era cuando Pablo estaba en alta mar y estaban navegando con vientos contrarios, a sotavento y no a barlovento, es decir, con vientos contrarios, se estaban a punto de naufragar, hasta temieron por su vida. Y él dice estas palabras, vamos a ver, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. ¿Y qué le dijo? Mire, no se va a morir ninguno. Todos van a ser salvos, excepto que la nave se va a partir ahí y van a naufragar. Pero ninguno se va a morir. ¿Por causa de qué? ¿Quiénes iban en ese lugar? Romanos, presos, ninguno era creyente, pero por causa de Pablo vino la bendición a todo ese lugar. Qué importante es tener en nuestra casa una persona tipo José. ¿Tiene usted en su casa una persona tipo José? Dice la Biblia que como Dios estaba con José, todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. ¿Y quién era José? En la casa de Potifar era el mayordomo. ¿Y a quién estaba bendiciendo indirectamente o directamente? Al egipcio. Por causa de José se beneficiaba el egipcio Potifar. Es importante que usted en su casa tenga una persona tipo José, que se para en la brecha, que porque Dios está con él, trae la bendición a su casa y tiene misericordia de esos egipcios que están en el mundo. Jesús también dijo, a la tempestad reprendió el viento, Marcos 4:39, calla y enmudece. Esta es la intención de Dios, que nos manifestemos como hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo. Ahora, amado hermano, el deseo de Dios es que usted viva en su presencia, en su poder y en su provisión. Así que te animo a que edifiques tu fe orando, escuchando la palabra de Dios, obedeciendo esa palabra, teniendo comunión con gente de fe, porque eso es contagioso. Si yo me junto con un carnal al rato, estoy igual de carnalona. Busque gente de fe. Andarán juntos y no están de acuerdo. ¿Cómo es que usted es un creyente y anda con unos carnalones? Perdóneme. Vaya, busque gente de fe. Orando para que Dios aumente tu fe. Y con esto termino mi mensaje. Vamos a pedirle a Dios que Él... Sí. Bueno, antes de orar, vamos a orar, les recuerdo que este domingo que viene, 25, vamos a celebrar el primer aniversario de esta congregación. Así que lo animo a que venga, a que disponga su corazón y vamos a venir a darle gracias porque estamos agradecidos, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Algunos decían que nos daban 3 meses y que no durábamos 3 meses y ya vamos por 1 año. Y todos los días declaro que Dios va a añadir a los que han de ser salvos. Entonces,
recordarles eso, recordarles a algunas personas, como los diáconos van a estar ocupados con la comida, parece que algunos se comprometieron a venir a limpiar a las 8 de la mañana, que también vamos a tener después, un poco más tarde, para compartir un café, un té o algo. Y entonces, si alguna de ustedes, señoras que cocinan riquísimo, yo me comprometo a traer un pan para, sí, yo también cocino. Entonces, para que podamos compartir de esa buena cuchara de ustedes. Bueno.